Biblia. Prueba de ello es leer la Biblia, que es la palabra profética más segura y más certera que tenemos. Quiero escuchar tu dulce voz, viendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Sí, Señor, queremos escuchar tu dulce voz, que rompa todo silencio y que podamos, Padre eterno, escuchar lo que tú quieres para nosotros. Y lo decimos una vez más con este canto. Quiero escuchar tu dulce voz, viendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que puedan apartar este tiempo y llegar a sus hogares o donde ustedes se encuentren para poder estudiar, mis queridos hermanos, la palabra del Señor. Es una bendición que nos puedan acompañar, apartar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Hace 8 días pues no pudimos transmitir. Ahí estaba un poquito enfermo, no era nada grave, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Mis queridos hermanos, oremos, pidamos al Señor en esta noche su dirección, que Dios nos dirija en esta hermosa noche. Padre eterno, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Señor, porque tú nunca nos has dejado y porque tú, Señor, nunca nos has abandonado. En esta noche, Señor, rogamos
que hables a nuestras vidas, que nos dirijas, Señor, y que nos ayudes, Padre eterno. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor, y que necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Seguimos, mis queridos hermanos, con el estudio del libro de Éxodo. Y hoy he titulado el mensaje La historia del maná. Y vamos a reflexionar un poco sobre el capítulo 16. Para entrar un poquito en contexto, hermanos, y yo sé que ya lo hemos visto. Dios extiende su mano de poder. Dios abre el mar rojo. El pueblo de Israel ve la mano de Dios de una manera poderosa. Ellos pasan, hermanos, en seco. Y el ejército, este ejército egipcio, el cual los estaba siguiendo, fueron muertos por las aguas. Vemos entonces el cántico de Moisés. Vemos cómo Miriam, o María, como dice la Reina Valera del 60, la profetisa, la hermana de Aarón, toma un pandero en su mano y con otras mujeres salieron en pos de ella con panderos y con danzas, y había una alegría, un gran gozo, una fiesta, una algarabía, porque Dios había manifestado su mano de poder, porque ellos habían visto la mano de Dios. Ahora es interesante, porque después vemos que el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 3 días sin beber agua. Ellos entonces murmuran contra Moisés, y en un destello, hermanos, que hubo de esperanza, se encuentran con aguas, pero con aguas amargas. Pero en medio, hermanos, de esta situación, en medio de la murmuración del pueblo, Dios le da instrucciones a Moisés y le mostró que a través de un árbol que lo echaron a las aguas se endulzaron. Y allí, hermanos, vemos entonces nuevamente que Dios da estatutos y ordenanzas. Pero algo interesante que dice el texto, hermanos, el versículo 25 del capítulo 15, es que ahí los probó. Dios, hermanos, estaba probando a su pueblo. Dios estaba probando a su pueblo. Y esto me llama la atención. Pero Israel, hermanos, no aprendió la lección. Y esto es importante, creo yo, porque ¿cuántas veces Dios nos pone a prueba y nosotros no aprendemos la lección? Reprobamos. Después de una breve parada en Elim, donde habían, dice la escritura, 12 manantiales, estamos en el capítulo 15, versículo 27, y dice el texto: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Agua natural que no quería que los israelitas confiaran en Dios o que le buscaran para recibir su provisión. Comenzaron a viajar entonces por el desierto. Y ahora sí entramos entonces al capítulo 16 y versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí,
a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y ahora vemos, mis queridos hermanos, nuevamente que las quejas empiezan. Nuevamente el pueblo se empieza a quejar. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículos 7 y 8. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones, no su clamor. Ellos estaban, hermanos, murmurando contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído, nuevamente remarca, vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hermanos, Moisés aquí remarca nuevamente entonces que ellos están murmurando. Y es interesante observar el texto porque están murmurando en contra de Moisés y en contra de Aarón. Mis queridos hermanos, debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Cuando vemos, mis queridos hermanos, o cuando muchas veces se murmura en contra de los líderes. Y es interesante ver cómo el pueblo, hermanos, les está echando la culpa a los líderes. Y ellos dicen: nosotros no tenemos nada que ver en esto. ¿Qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Las murmuraciones, hermanos, no eran en contra de Moisés o en contra de Aarón. Las murmuraciones eran en contra del Señor. Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto, dicen ellos. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ahora, mis queridos hermanos, se observa que como que la perspectiva del pueblo de Israel es que Egipto era un paraíso, ¿no? Como que era un lugar donde ellos se encontraban bien. Como que se les está olvidando de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios los había rescatado. Es una queja, hermanos, horrible. Están diciendo que estaban mejor en Egipto, que el éxodo realmente ha empeorado las cosas. Las personas prácticamente le están diciendo a Dios: no te hubiéramos molestado o no te hubieras molestado en rescatarnos. Quisiéramos que nos hubieras dejado como estábamos. Por eso, hermanos, yo digo que esta es una queja horrible. Porque ellos no se encontraban bien en Egipto. Ellos eran esclavos. Hermanos, el trabajo se les había aumentado. Tenían capataces cada día el trabajo. Hermanos, ellos estaban siendo oprimidos. La vida que ellos estaban viviendo era horrible. Y Dios de ahí los había rescatado. ¿En dónde, hermanos, se quedó entonces el cántico de Moisés? Aquella fiesta que ellos tenían, aquella algarabía que ellos tenían, porque Dios los había rescatado. Ellos vieron, hermanos, plaga tras plaga, cómo Dios estaba actuando, cómo Dios los liberó. Y ahora dice: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos allá en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos.
Se les olvidó su condición. Una de las características de la queja es que generalmente sugiere, hermanos, alternativas, ideales e irreales. Muchas veces, hermanos, sugerimos alternativas irreales. Ahora lo triste es que un hijo de Dios o que una hija de Dios esté anhelando el mundo o pensando que si estuviera en el mundo las cosas le saldrían mejor. Mis amados hermanos, si Dios no nos hubiese alcanzado, yo no sé en dónde estuviésemos hoy. Pero muchas veces nuestra actitud es como la del pueblo de Israel. ¿Y para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué le sirvo entonces? ¿Y para qué hago esto? ¿Para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? Como que cada día me va peor y las cosas me van mal. ¿Cuánta gente ha dicho, no? Y cuando estaba en el mundo, cuando tomaba, cuando me drogaba, cuando hacía esto, cuando hacía el otro, las cosas me salían mejor. Pero ahora solo decidí seguir a Cristo y como que las cosas se complicaron. Y como que quisieran no regresar nuevamente a Egipto y piensan que estuvieran mejor. Mis queridos hermanos, ese es un engaño de Satanás para nuestras vidas. Nosotros no estaríamos mejor. Probablemente hoy estaríamos en una banqueta tirados. Probablemente, hermanos, algunos estuviésemos en un manicomio o estuviésemos en el cementerio. Pero nuestra condición sin Cristo sería terrible. Y no podemos estar anhelando Egipto, hermanos. No podemos estar anhelando el pasado. Muchas veces en este sentido, hermanos, como lo decía, nos imaginamos cosas irreales. Y si estuviese en el mundo, creo que estuviese mejor y nos formamos castillos en el aire. Son cosas irreales. En el capítulo 2, hermanos, el pueblo se lamentaba y clamaba, dice el libro de Éxodo. Estaban lamentándose, estaban oprimidos. El pueblo de Israel se encontraba en una situación terrible. Y ahora, hermanos, ya en el capítulo 16, vemos que ellos piensan que Egipto era un lugar maravilloso para vivir. Su concepción cambió. Ahora piensan que Dios los llevó al desierto para matarlos del hambre, para matarlos de la sed. Y que Egipto entonces era un paraíso. Se olvidaron, hermanos, de los capataces egipcios. De hecho, ellos sugieren que era Dios quien los oprimía, hermanos, en Egipto. Como quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto, dice el capítulo 16 y versículo 3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Se les olvidó, mis queridos hermanos, quien los estaba oprimiendo eran los capataces, eran los egipcios. Y asumen que las intenciones de Dios son perversas. Ustedes han traído a nuestra comunidad, o ustedes nos han traído a esta comunidad, a este desierto para matarnos de hambre a todos. Empiezan, hermanos, a quejarse. Empiezan a murmurar. No aprendieron la lección.
No aprendieron la lección del capítulo 15, versículo 22 al 27. ¿Cuál es entonces la respuesta? La respuesta de Dios, hermanos, en su misericordia y en su bondad, es el maná del cielo. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La instrucción, mis queridos hermanos, es entonces: ustedes, dice el texto, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. La porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios, hermanos, está probando a su pueblo para ver si son obedientes. Dios les va a dar la provisión. Dios les está dando su provisión, pero también Dios los está probando. Dios quiere, hermanos, que este pueblo sea un pueblo obediente. Y es interesante porque Dios, hermanos, revelará su gloria al proveer para su pueblo. Leamos del versículo 6 al 10. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones como habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: Di a toda la congregación de los hijos de Israel: Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Por las tardes, hermanos, llegaban las codornices y eran fácilmente atrapadas para que el pueblo comiese carne. Versículo 13. Y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Por las mañanas, hermanos, el rocío dejaba unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. La gente, hermanos, a este tipo de escarcha, como redonda, dice la escritura, la gente lo llamó maná. Y que suena a la palabra hebrea, hermanos, que se traduce como: ¿y esto qué es? Eso significa maná en el hebreo. ¿Y esto qué es? Ya que eso fue lo que preguntaron cuando lo vieron por primera vez. Versículo 15. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. La respuesta, hermanos, entonces a la pregunta es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesiten para toda su familia. Versículo 15 y 16. Y viendo los hijos de Israel se dieron unos a otros, o se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabía qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado:
Recoged de él cada uno según lo que pudieran comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. El versículo 18, hermanos, dice lo siguiente: y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer, conforme a sus necesidades. Dios iba proveyendo. Al que agarraba mucho como al que tomaba poco. Dios, hermanos, está proveyendo generosamente para su pueblo. Como en Mara, el maná es una invitación. Y présteme por favor atención a esto. Porque esta es una invitación a confiar en Dios y en su provisión. Pero ahora con el maná, esta confianza toma una forma particular. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo, hermanos, deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba, dice el Señor, para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Estamos en el capítulo 16 y vamos a leer versículos 4 y 5 nuevamente. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí, hermanos, Dios está probando su obediencia, si ellos van a ser obedientes o no. Mi versículo 5. Mas en el sexto día preparará para guardar, ¿qué? El doble de lo que suelen recoger cada día. El sexto día, hermanos, tenían que preparar el doble. ¿Por qué? Porque el séptimo día, hermanos, era el día de reposo. Ahora Dios, hermanos, está dando ordenanzas. Dios está poniendo a prueba a su pueblo. ¿Por qué los está poniendo a prueba? Para ver si son obedientes, y también, hermanos, para ver si confían en Él, si confían en Dios. Muchas veces Dios nos va a poner a prueba, mis queridos hermanos, para ver si nosotros somos obedientes, para ver si realmente confiamos en Él. Y eso es lo que queda plasmado, hermanos, quedó plasmado en el libro de Éxodo. Dios está probando a su pueblo. El maná requería que confiaran en que Dios proveyera hoy, que proveería hoy y de nuevo mañana y otra vez al día siguiente. Debían confiar en Dios un día a la vez. Versículo 19. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mis queridos hermanos, Moisés le dice al pueblo: ustedes no tienen que dejar nada para mañana. Dios va a proveer hoy. Dios va a proveer mañana. Dios va a proveer día tras día. Y hermanos, esto era parte de la instrucción. Vuelvo a repetirlo. Dios estaba probando a su pueblo. ¿Y para qué lo estaba probando? Los estaba probando, hermanos, para ver si ellos eran obedientes y para ver si realmente confiaban en el Señor. ¿Confía usted en Dios? ¿Confía usted en el Señor?
o ha perdido las esperanzas. O usted dice, el Señor creo que ya se olvidó de mí. O peor aún, ha caído en la murmuración como el pueblo egipcio. Y a pesar de las maravillas que usted ha visto durante su vida y cómo Dios ha actuado, ahora viene a murmurar en contra de Dios. Mis queridos hermanos, debemos de volvernos al Señor y debemos de ser obedientes a su mandato y debemos de confiar en Él de todo corazón. El mandato de Moisés es: recojan solo para el día. ¿Por qué solo para un día? Hermanos, porque Dios estaba probando a su pueblo si realmente ellos confiaban en el Señor. Uno de los temas en estos días, hermanos, y todos lo sabemos y lo hemos sentido, ¿no? Es que todo se ha encarecido. Y hermanos, todo va para arriba, los precios van para arriba. Y uno dice, ¿qué voy a hacer, no? Sube el azúcar, sube el aceite, sube el gas, sube la gasolina. Pero si el Señor, mis amados hermanos, no nos ha dejado el día de hoy, estoy convencido que tampoco nos dejará el día de mañana. La pregunta en esta noche es si realmente confiamos en el Señor. Mis queridos hermanos, hay decisiones trascendentales en la vida nuestra. Hay decisiones que pueden marcarnos el resto de nuestra vida. Hay una generación entera que por su incredulidad no entraron a la tierra prometida porque no supieron confiar en el Señor. Porque Dios manifestaba su mano de gloria y su mano de poder. Dios los liberó, hermanos, del pueblo de Egipto a través de las plagas. Dios les abrió el mar rojo. Dios, hermanos, les provee de agua. Ahora Dios les provee de carne. Dios les provee de pan. Pero ellos, hermanos, este pueblo no aprende la lección. Mis queridos hermanos, hoy es noche, es una noche para que nosotros reflexionemos y sepamos en quién, hermanos, está nuestra confianza. Fácil es cantar, ¿no? Y que confiamos en el Señor y que nuestra confianza está puesta en el Señor. Mis queridos hermanos, cuando a Abraham y a Sara se les dijo que iban a ser padres, ¿no? Y la reacción, hermanos, de Sara fue reírse. No entendía, ¿no? No comprendía. Yo entiendo, mis queridos hermanos, que es difícil. Pero debemos de confiar en el Señor. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Somos obedientes a la voz de Dios, a lo que Dios está demandando de nuestras vidas. ¿Realmente nuestra confianza está puesta en el Señor o usted quiere tomar sus propias decisiones? Y probablemente usted dice, bueno, a mí Dios no me escucha, Dios se olvidó de mi petición, Dios se olvidó de mi oración, así que ahora yo voy a tomar mis propias decisiones. Y cuando tomamos, hermanos, nuestras propias decisiones,
no nos va a ir bien. El maná requería que confiaran en que Dios iba a proveer hoy, de nuevo mañana y otra vez al día siguiente. Debían de confiar en que Dios, hermanos, en Dios un día a la vez. Es por ello que el maná que sobraba se derretía, dice el texto, una vez que cada uno recogía la cantidad que necesitaba. Versículo 21. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Esta es una dura lección a los israelitas, que debían de prestar mucha atención. Versículo 20. Mas ellos, mire la actitud, hermano, del pueblo de Israel. Versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y se enojó contra ellos Moisés. Es interesante, mis queridos hermanos, perdone que lo diga de esta manera, pero estas personas se la querían llevar de inteligentes, ¿no? No pasa nada que guardemos nosotros para otro día. Hermanos, dice la escritura que el maná crió gusanos y hedía. No habían entendido. Ya, hermanos, Dios había dado la orden que ellos solo tenían que recoger para un día. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esta manera, mis queridos hermanos? Sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Y pensamos ser más inteligentes que Dios. Y pensamos ayudar de repente a Dios. Mis queridos hermanos, al Dios al cual nosotros servimos es un Dios todopoderoso. Hace mucho tiempo, hermanos, recuerdo muy bien que en una profecía el Señor me decía: yo soy un Dios que en segundos puedo cambiar todo. Y eso se hizo tan real en mi vida. A veces creemos que Dios necesita de semanas, de meses, de años para actuar. Dios en cuestión de segundos puede cambiar nuestras circunstancias. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Estaba mejor en Egipto. Ahora resulta, hermanos, que Egipto era un paraíso. Las instrucciones son claras. Moisés les dice: deben de tomar solo para un día, solo lo que necesitan. Mas ellos, dice el texto, no obedecieron a Dios, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos, hedió, se enojó contra ellos entonces Moisés, porque eran un pueblo rebelde, porque eran un pueblo que realmente no confiaban en Dios. Su confianza no estaba puesta en Dios. Ellos, hermanos, se los llevaban de inteligentes, pensaban que eran inteligentes. Yo no sé si a alguien Dios le está hablando en esta noche. Algunas de las personas tomaban más de lo que necesitaban y lo guardaban hasta la mañana siguiente. Confiaban en su esfuerzo,
confiaban en sus ahorros, en su provisión. Se iban a la cama pensando en el tazón lleno de maná para el día siguiente. Y eso les daba seguridad. ¿Cuántos tienen puesta su seguridad en una cuenta bancaria? ¿Cuántos tienen su seguridad en un jefe? ¿Cuántos tienen puesta su seguridad en un trabajo, en un empleo? Mis queridos hermanos, cuando Dios nos demanda que nuestra confianza siempre debe de estar puesta en Él. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Pero al llegar la mañana, dice el texto, se habían llenado de gusanos y esa comida, hermanos, ya apestaba. Tenían que aprender a confiar en Dios, que proveería para el día siguiente. Ahora, mis amados hermanos, a nosotros regularmente no nos gusta la incertidumbre. Lo queremos tener todo planificado. Pero Dios le quiere enseñar a su pueblo y le quiere enseñar a usted y me quiere enseñar a mí que nosotros debemos de depender de Dios día con día, mis queridos hermanos, que tenemos que ser obedientes. Tenían que aprender a confiar en que Dios proveería para el día siguiente. La excepción, hermanos, es el séptimo día. El sábado sería el día de reposo, así que las personas debían de recolectar el doble, dice el texto. En este día y solo en este día la cantidad extra recolectada sería conservada para el día siguiente. Versículo 22 al 30. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó ni hedió. Es interesante, mis queridos hermanos, cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Versículo 25. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Nuevamente, mis queridos hermanos, vemos la rebeldía de este pueblo. Versículo 27, nuevamente leámoslo. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. No confiaban en el Señor. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os dará pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. El Señor te dice: por ahí no es. Ese no es el camino. Pero muchas veces, mis amados hermanos, nosotros somos necios y queremos tomar nuestras propias decisiones. El Señor le dijo al pueblo de Israel: tú no puedes guardar para el día de mañana. No, ellos dicen: nosotros somos más inteligentes que Dios, y entonces ellos guardan. Y hermanos, se engusana, toman mal olor.
Ahora ellos les dicen, el sexto día ustedes tienen que tomar doble ración, porque en el séptimo día no va a haber nada, allá lo tienen que guardar. Y algunos del pueblo, hermanos, salen el séptimo día. Hay rebeldía en este pueblo. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de esta manera? Porque no confiamos en Dios. Y después estamos murmurando y diciendo, sí, Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me escucha. Le estamos echando la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a nuestros hermanos, le echamos la culpa a quien sea. Y muchas veces, mis queridos hermanos, es por nuestras malas decisiones, porque no confiamos en Dios. El día de reposo, hermanos, también es un día para confiar en Dios. Y ese día también es una lección a la que los israelitas deben de prestar atención. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día de reposo, pero dice el texto que no encontraron nada. El día de reposo, hermanos, también es una invitación para poder confiar en Dios. Porque ese día ellos debían descansar, debían dedicárselo al Señor y saber, mis queridos hermanos, que aunque ellos no fueran a buscar en la mañana o en la tarde, Dios iba a proveer. Una de las maneras en que demostramos nuestra confianza en Dios es nuestra habilidad, hermanos, para descansar. Para descansar en Él. Pero constantemente, hermanos, nos estamos martirizando. ¿Y qué voy a comer mañana? ¿Y cómo voy a pagar esta deuda? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el internet? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer el otro? ¿Será que voy a tener hijos? ¿Será que me voy a casar? No sé, hermanos, puedo poner un montón de ejemplos. Y no descansamos en el Señor. Podemos descansar en Dios porque confiamos que Él, hermanos, proveerá. Aleluya. Gloria a Dios por aquellos hombres y por aquellas mujeres que saben esperar en Dios. Y tienen la certeza y tienen la seguridad. Dios proveerá. Dios proveerá. Aleluya. Dios proveerá. Yo no sé cuál sea su petición, mi querido hermano. Cuál sea el anhelo de su corazón. Pero tenemos un Padre bueno. Si somos obedientes, si confiamos en Él, Él proveerá. Para Él no hay nada imposible. Abraham sabía, hermanos, que aún de las cenizas, dice la Escritura, Dios podía levantar a su hijo. Permítame decírselo de otra manera. Si uno no puede descansar, si siempre uno está ocupado con el trabajo, con la familia, con el ministerio, es porque uno no está confiando en Dios. Uno tal vez está tratando de asegurarse su futuro, de crear su propia identidad o de lograr nuestra propia justificación, pero nuestra confianza no está puesta en Dios. Podemos poner todas las excusas, pero eso es todo lo que son excusas. En el desierto, hermanos, Dios le está enseñando a su pueblo a confiar en Él diariamente. Aleluya. Como un recordatorio permanente de esta lección, tenían que conservar un frasco de maná para las generaciones futuras. Versículo 32 al 36. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así
comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de una efa. 40 años Dios no los abandonó. Dios no los dejó mientras ellos estuvieron en el desierto. Hermanos, esto era algo extraordinario, porque era un pueblo que estaba en un lugar desértico. Aleluya. Pero Dios les proveía diariamente. Mientras ellos, hermanos, la lección era confiar en Dios, confiar en el Señor. Si tuviéramos suficiente maná para un año, probablemente nuestra confianza no estaría en Dios. Probablemente nuestra confianza estaría en las reservas. Y después nos volveríamos a Dios. Pero debemos, hermanos, aprender a confiar a Dios diariamente. En todas las áreas de nuestra vida. Por eso la oración del Señor dice, y eso ya, hermanos, lo hemos estudiado en el Sermón del Monte, Mateo 6:11, cuando dice en el Padre Nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Esto demuestra confianza en Dios día a día, a día. Así como Dios ha proveído hoy, va a proveer mañana, va a proveer también el día siguiente. Dios va a proveer. Esto es de gran ayuda cuando estamos en medio de una crisis. Jesús dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas, dice Mateo capítulo 6, versículo 34. Jesús nos dice, yo me ocupo del mañana. Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Y con esto voy concluyendo en esta noche. Dios no da hoy gracia para mañana. No te preocupes por cómo lidiarás con Él. Escuche esto. Y sí, no plantees escenarios que ni siquiera se han dado. ¿Cuántos hemos caído en este error, mis queridos hermanos? Y planteamos escenarios, ¿no? Y nos imaginamos cosas. Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si sucede esto, y nos estamos martirizando. Otra vez la pregunta es, ¿en quién está nuestra confianza? La gracia no se te da para los y sí o quizá. Se te dará gracia para hoy. Se te dará gracia para hoy. Tendrás gracia para el día siguiente cuando llegue. Y no llegará hasta mañana. No mires a tu versión del fracaso de maná cuando vayas a dormir, ni te digas a ti mismo que te has ganado lo que necesitas. En lugar de ello, mira al Dios proveedor y dile que confías en que Él te dará lo que necesitas. Aleluya. Aleluya. Que hay imposible para Dios. Probablemente tu fe ha sido puesta a prueba. Pero en esta noche, hermanos,
La lección es: confía en Dios. Confía en Dios. Vuelvo a repetirlo. Yo no sé cuál es su petición. Yo no sé cuál es su clamor. Pero confíe en el Señor de todo corazón. Cada día tiene su propio afán. Seamos obedientes. Nosotros no somos más inteligentes que Dios. Nosotros no somos más inteligentes que su palabra. Mis amados hermanos, tenemos que ser obedientes. Ojalá que no seamos un pueblo rebelde como el pueblo de Israel. Un pueblo desobediente. No confiaban en el Señor. Ojalá que nosotros podamos confiar en Dios y obedecerle con todo nuestro corazón. Oremos en esta noche, mis queridos hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Porque yo sé, Señor, que esta noche tú nos has hablado. Porque muchos probablemente están a tiempo de enderezar sus caminos y volverse al Señor y ser obedientes y confiar en ti. Señor, porque tú les estás hablando, Señor. Porque tú, Señor, nos estás hablando. Porque tú, Señor, demandas de nosotros obediencia. Porque tú, Señor, demandas de nosotros que confiemos en ti en todas las áreas de nuestra vida. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos. Guarda a mis hermanos, protégeles. Señor, cada día trae su propio afán. Nuestras vidas están en tus manos y en ti podemos confiar. En ti, Señor, estamos seguros. Guarda a mis hermanos, protégeles, que puedan concluir esta semana, Señor, con una semana de bendición. Guárdales y protégeles de todo virus, de toda enfermedad, de todo asalto, de todo accidente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentran como Ministerio Renacer Guatemala. Y también en nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, active la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Comparta también los videos, que eso es de mucha ayuda para nosotros. Les esperamos el domingo a las 9:30
de la mañana. Será una bendición poderle ver y seguir estudiando y meditando en el Sermón del Monte. Creo yo que Dios nos ha hablado, nos ha estado hablando y nos seguirá hablando, mis queridos hermanos. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.